Hoy estamos conversando con la profesora Geraldine Aldana Gutiérrez, quien recientemente defendió su tesis doctoral recibiendo la calificación de aprobada con distinción. Tesis titulada Experiencias de profesores de inglés en la construcción de paz desde sus entremedios coamplificados. Profesora Geraldine, bienvenida a los micrófonos de la U Estéreo. Cuéntenos un poco más de su trayectoria académica y cómo nació su propuesta de investigación. Realmente, digamos, mi trayectoria, te podría decir, bueno, a mí me encanta escribir e investigar y lo he hecho pues a través de diferentes tipos de temáticas, como por ejemplo los diferentes tipos de bilingüismos y en relación con la interculturalidad crítica. Entonces, pues he investigado diferentes tipos de aspectos relacionados con esto. También, digamos, en el marco de la educación y la formación de maestros, me ha interesado explorar las diferentes metodologías de investigación que nosotros enseñamos en estos espacios institucionales. La construcción de paz desde hace mucho, digamos, no solamente en el marco del doctorado, sino ya viniendo desde antes, la he trabajado desde la interculturalidad crítica, pero especialmente también a través de la educación y la formación de maestros. Resulta que en un momento, incluso hace unos buenos añitos, hicimos un proyecto de investigación orientado hacia los semilleros de investigación de la universidad. Nos ganamos esa convocatoria con 2 estudiantes de un semillero, nos lo financió la Universidad Distrital y pudimos durante 2 o 3 años desarrollar este proyecto con víctimas del conflicto armado en 2 quebradas. Entonces de allí construimos un material didáctico para la enseñanza de lenguas, pero en el marco de la construcción de paz y con estas víctimas del conflicto armado, tanto en 2 quebradas en un punto de reparación como acá en un colegio con estudiantes víctimas del conflicto y del grupo Emberá, o sea, desde un grupo de indígenas. Esto es lo que también, digamos, hace parte de mi trayectoria. Me encanta la escritura académica y me gusta enseñar. Ahora, ¿cómo emerge este proyecto? Digamos, este proyecto, lo bonito de también la experiencia en el doctorado fue que fui un poco más consciente de las multiplicidades de mi locus de enunciación, lo cual afianzó lo que yo venía, digamos, desde antes trabajando como construcción de paz, pero en relación con interculturalidad crítica y demás. Digamos que el explorar el locus de enunciación me hizo percibir que como nieta, como prima, también estaba haciendo este trabajo, ¿sí? Y esto me motivó más, porque mi familia pues está relacionada también con esta cuestión del conflicto en nuestro país. No quiero entrar en detalles por pues mi seguridad también y demás. Entonces, digamos que esto motiva. Además que tengo estudiantes que ellos sí han sido un poco más cercanos a este conflicto armado directo, ¿sí? La empatía, digamos, que hablé ahorita en la sustentación, esta empatía encarnada, el poder posicionarse en la piel de los demás, nos hace pensar que tenemos que hacer algo más por los estudiantes y por los colegas que están en los territorios en donde se vive el conflicto armado de manera muy directa, ¿sí? Así emerge este trabajo. Cuéntanos un poco, digamos, cuál fue el problema que quiso resolver, por qué es importante esta investigación y un poquito de los objetivos y de la metodología que me parece que llamó mucho la atención. Resulta que, digamos, el problema versa sobre justamente la importancia que tiene la experiencia en la vida diaria. Nosotros como tal estamos expuestos a diferentes tipos de situaciones que silencian y nos silencian a nosotros como profesores de diferentes áreas en la construcción de paz. Por ejemplo, los profesores de inglés en la construcción de paz. Enfrentar diferentes tipos de prácticas que silencian, que instrumentalizan, que objetualizan, hace parte como tal de este problema de investigación, porque nosotros como profesores de inglés estamos en entornos de este tipo, ¿sí? Modernos frente a la construcción de paz. Pero eso no quiere decir que nos silencien completamente. Nosotros tenemos una voz, múltiples voces en efecto, y desde las cuales nosotros también podemos compartir y hablar de nuestras construcciones de paz otras y de lo que vivimos detrás de estas. Entonces, esta tesis como tal surge en ese marco, en que nosotros somos silenciados, pero eso no quiere decir que se nos desaparezca nuestra voz, digamos, nuestro rol como autores de resistencias y de, digamos, producciones de propuestas frente a la construcción de paz, otras. A eso me refiero. Entonces, ¿cuál fue la pregunta de investigación y el objetivo? Pues justamente estas preguntas fueron 2 y una de ellas versó sobre justamente explorar, amplificar, coamplificar, como después, digamos, se convirtió esto,
nuestras experiencias en la construcción de paz, aquellas que se marginalizan, que casi no tienen en cuenta por esta idea de únicamente instrumentalizar a maestros para que solamente hablen de estrategias de enseñanza de paz y la paz como un contenido, ¿no? También vivimos la construcción de paz y estas son las que quedan en el no ser, en el no escuchar, en el no tocar, en el no oler. Entonces, desde aquí es que esa primera pregunta surge y se cumple a través de todo este trabajo que hicimos de coamplificarnos. En la segunda pregunta y objetivo, digamos, relacionado, tiene que ver con justamente el co-construir incluso el cómo vamos a investigar desde nuestras decisiones prácticamente creadas, seleccionadas únicamente durante todo este proceso. Una de las metáforas que tuvo, digamos, resonó durante mis estudios en el doctorado, propuesta desde acá, desde este trabajo, fue la de justamente la trayectoria, the journey, el viaje, en uno de los trabajos de hace mucho tiempo que hice. Y después, digamos, esta como tal, digamos, se transforma de diferentes maneras a través de los capítulos que acá en el doctorado nos apoyaron para construir, para publicar. Para un profesor es importante estar escribiendo dentro de un proceso investigativo. Nosotros transformamos nuestros conocimientos, la manera en la que escribimos nos permite resignificarlos, transformarlos y el apoyo que se ve acá en cuanto a la publicación es directo, ¿sí? Yo acá durante este doctorado publiqué varios capítulos, no solo en el énfasis, sino en otros. O sea, se ve la conexión entre estos énfasis. Yo publiqué un capítulo del libro en una propuesta que hizo el profesor Juan Carlos Amador en una lectiva que tomé con él y nos preguntó si estábamos interesados. Yo pues me encanta escribir y además que creo que escribiendo uno pule su trabajo como investigador. Entonces sí, hice un capítulo, lo publiqué con este, digamos, este otro énfasis y acá en este énfasis de ELT pues hemos publicado varios capítulos del libro. El capítulo sobre la problematización, el capítulo sobre metodología, que también, digamos, mejoró incluso la forma en la que problematizamos la metodología, las decisiones metodológicas en el trayecto de este trabajo de investigación. Y estos capítulos pues lo motivan a uno a seguir escribiendo. Por eso es que durante el trabajo y durante estos años también he venido escribiendo y escribiendo. Y de verdad que estar en un doctorado lo anima a uno mucho a eso, a hacer de los conocimientos algo más audible, visible, ¿sí? Y esto es lo que hace que quizás algunas élites académicas incluso se rompan, que yo creo que es allí donde también puede verse lo positivo de todo este trabajo. ¿Qué hallazgos considera que son relevantes de su tesis, que pueda contarnos en este momento? Claro, sí. ¿Qué hallazgos me parecen muy relevantes? La idea de que las voces y las experiencias en primer lugar son consustanciales. O sea, hablar de experiencias implica también hablar de voces. A veces se tiende, que eso fue lo que en parte dije acá, como a banalizar, y lo dije en la tesis escrita, a banalizar y a trivializar estos conceptos en nuestros ámbitos académicos en general. Y yo creo que problematizarlos en términos de justamente tallarlos, de tejerlos, nos permite saber que están conectados y que implican, cuando los usamos, implica también que los usemos de manera consciente y con un propósito, más allá de que estén de moda, como digamos uno puede percibir en ciertos ambientes académicos. Entonces, una de las contribuciones de este trabajo es que podemos entender que las voces y las experiencias no solamente son consustanciales, sino complementarias por ende y que nos permiten hacer sentidos diferentes acerca de la construcción de paz en diferentes ámbitos, ¿sí? Por otro lado, creo que le aporta este trabajo a la idea de que las construcciones de paces también emergen de las posturas de los profesores de diferentes áreas y no excluyendo a las de los profesores de inglés, que a veces se nos toman ciertos estereotipos como personas que instrumentalizamos a los otros, a los estudiantes, por el hecho únicamente de enseñar una lengua como un recurso, ni siquiera como un sistema lingüístico. Nosotros también enseñamos otro tipo de habilidades extralingüísticas y que merecen atención en nuestra área.
los profesores también podemos producir estas enseñanzas, estos aprendizajes, desaprendizajes, reaprendizajes desde habilidades extralingüísticas como son la posibilidad de construir paz en el aula. ¿Qué otra posibilidad? Lo metodológico. Otra contribución importante de este trabajo es justamente esta pregunta que versa sobre la coamplificación, como también una serie de decisiones metodológicas, que en este caso las proponemos como algo que llamamos Who-How Decisions, en términos de la propuesta que tenemos de rehumanizar la investigación cualitativa, especialmente en la enseñanza, en la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Entonces hubo una serie de propuestas metodológicas que no alcancé a hablar de todas ellas, pero que están allí en el texto como tal de la tesis, en la disertación, y que finalmente nos permiten dar cuenta de que resignificar y plurisignificar la investigación cualitativa es posible, siempre y cuando haya posturas éticas claras, desde la transparencia, desde que nosotros entendamos que vamos a transformar, a resignificar, plurisignificar la investigación cualitativa, pero desde algo más allá, de nuevo, de la moda, de las tendencias, del prestigio académico y demás, porque creo que eso es lo que quizás hay que revisar en la academia aún. Los invito a que revisen esto de Who-How Decisions, la posibilidad de pensar desde los otherwise intuitive and doings, que es la propuesta metodológica de este trabajo también, la que reúne todas estas decisiones metodológicas desde la rehumanización de la investigación cualitativa. Háblenos un poco de cómo fue su experiencia todos estos años de formación, de investigación en el doctorado interinstitucional en educación. Bueno, pues digamos que esto de las perspectivas decoloniales, ¿sí? Fue algo que aprendí desde antes, digamos, algo que estuvo cercano para mí desde antes del doctorado, pero cuando ingresé acá empecé a reflexionar un poco acerca de la importancia que tenía realmente las decolonialidades como en plural y de la multiplicidad que esto implicaba para el campo de la lingüística aplicada a la enseñanza del inglés. Digamos que el poder habitar diferentes espacios académicos en el doctorado le permite a uno como abrir esas posturas, esas perspectivas epistemológicas y teóricas en el área como tal de la lingüística aplicada a la enseñanza del inglés, en nuestro énfasis, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo resaltar? Ya dije esto de las publicaciones, que eso es algo que voy a resaltar siempre, el poder estar todo el tiempo publicando y no necesariamente, porque a veces uno estudia y se le olvida publicar. Acá sí le promueven a uno la idea de estar publicando, estudiando, publicando, estudiando. ¿Qué otra cosa resalto? Yo creo que la interdisciplinariedad que se maneja acá es interesante. La oferta de cursos, por ejemplo, yo hice dos selectivas en Cali. Yo viajé a Cali, hice 2 selectivas y eso me pareció genial porque esos diálogos interepistémicos se viven en carne propia. Allá es otra academia, es otro ambiente académico. Hice estos 2 espacios allá como electivas, aprendí mucho de los profesores que allá tuve también y como te digo, digamos, el interactuar con otros estudiantes de otra universidad, a pesar de que esto es no a pesar, sino gracias a que esto es interinstitucional, uno puede, digamos, aprender y desaprender y reaprender de otros estudiantes que en mi caso fueron los de la Univalle. Entonces, eso también lo resalto e insto a las personas para que estudien electivas en otras universidades que están ancladas a este doctorado interinstitucional. Y ya para finalizar, bueno, ya termina su formación doctoral, ya dentro de poquito se gradúa. ¿Qué otros proyectos piensa asumir, tanto académicos o personales? Bueno, primeramente, y yo sí tengo que ser sincera, a mí me urge graduarme, ¿sí? Ese es el plan inmediato que tengo, porque realmente uno como profesor analiza la oferta laboral de nuestro país frente a diferentes países también a nivel internacional. Y digamos que acá se nos exige a los profesores estudiar todo el tiempo. En mi caso, pues yo necesito lograr este doctorado para mejorar mi situación laboral. Para nadie es un secreto que la situación laboral de los profesores no es la mejor, ¿sí? Y ese es mi plan inmediato, conseguir estabilidad laboral en ese sentido. Ese es mi plan inmediato. A futuro, pues quisiera en algún momento, bueno, seguir escribiendo, eso sí, de manera permanente, porque los artículos que he podido lograr escribir en el 2021, ustedes pueden revisar 2021, en el capítulo del libro
los capítulos de acá que nos apoya la universidad. Hay otro capítulo del libro internacional que logré publicar en el 2022. Se lanzó en el 2021, pero lo escribí en el 2020. También hay otro por ahí en el 2024, que fue el artículo científico finalmente. Entonces esto, digamos que es una necesidad para mí y es un placer estético el escribir. Eso entonces voy a continuar, más aún con estas temáticas y lo que se deriva de la tesis. Otra cosa que quiero lograr, Chinito y todos, mi querida audiencia, oyentes, quiero estudiar en algún momento un postdoc relacionado con la construcción de paz y quizás la educación como tal. Yo creo que esto nos permite también abrirnos las posibilidades a construir paz, pero en ámbitos ya con un postdoctorado educativos que más bien articulen las disciplinas y que no solo me queden en ELT, sino que realmente, digamos, en el marco de un postdoctorado, yo pueda, digamos, articularme de manera formal y explícita con varias áreas del conocimiento en un trabajo que quiero hacer a futuro en un postdoctorado. Profesora Geraldine Aldana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias a ti por esta invitación. Como siempre, el BAN ayudándonos y apoyándonos en este sentido para comunicar nuestros saberes.